Hoy en día, las clases presenciales y desde la historia de la educación, la transferencia de conocimiento se da en el salón de clase y la consolidación de ese conocimiento se da en la casa. Por esa razón, nosotros entramos en un nuevo modelo pedagógico en donde nosotros básicamente transferimos el trabajo de los procesos de enseñanza-aprendizaje fuera del aula. De esta manera, el alumno y el docente aprovechan el tiempo en cada clase para potenciar y practicar y consolidar conocimientos que ya fueron vistos fuera de la institución educativa. Es decir, los materiales, los videos con esa clase magistral o aquellas herramientas de recursos educativos que están puestos en la internet con calidad van a servirnos y nos van a ayudar a hacer toda la parte de educación magistral que nosotros conocemos. Y en el salón realizaremos ese acompañamiento. El aula inversa implica entonces crear ambientes de aprendizaje colaborativos en la clase, ser innovadores en el proceso pedagógico para que se expanda el mundo y los estudiantes, con la accesibilidad que tienen de la búsqueda de información a través de la internet, se pueda hacer ese proceso en una modalidad que nosotros podemos considerar que es mixta o semipresencial, en donde en realidad los escenarios lo que estamos haciendo es invertirlos. Es así como nosotros vamos a desarrollar actividades de la clase magistral, ya no en el aula de clase, sino en la casa. Y esa actividad magistral que nosotros vayamos a desarrollar en la casa nos va a permitir que ellos profundicen en los conceptos teóricos para que entiendan correctamente los contenidos y llegamos al aula de clase a hacer actividades pedagógicas. La secuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje se da en este modelo, en este flujo. Los estudiantes estudian y se preparan para participar en actividades. El docente, obviamente, va a desarrollar los materiales educativos y va a hacer una búsqueda y selección de esos materiales educativos que le permitan reforzar el conocimiento previo antes de ir a la clase. Cuando estamos durante la clase, entonces lo que hacemos es actividades prácticas, aplicando esos conceptos claves, haciendo ejercicio, resolviendo dudas, acompañándolos, haciendo talleres, fortaleciendo el trabajo colaborativo, fortaleciendo lo que ellos pueden investigar dentro del aula de clase y evitar hacer clases magistrales. Por eso, un modelo invertido, pues entendemos una parte remota donde se adquieren los conocimientos y una parte presencial en donde se consolidan los conocimientos. Hoy en día tratamos de mezclar esto con las teleclases. En realidad las teleclases no son aula virtual, pero podemos utilizar las mismas técnicas que usamos en el aula virtual o en el aprendizaje invertido en las teleclases, dado que podemos en ese momento síncrono donde estamos desarrollando la teleclase, no hacer la parte explicativa, la parte de difusión del conocimiento, sino concentrarnos a colocar actividades de aprendizaje que nos eviten que los estudiantes pierdan la atención en un modelo de clase a través del computador. Entonces, es así como ya después de las clases, el estudiante evalúa qué se entendió, se les hacen unas actividades de reforzamiento y básicamente lo que buscamos es que ellos ya después de la clase presencial contrasten con el contexto lo que han aprendido. Finalmente, esto es lo que vemos hoy en día. Los chicos, grandes, pequeños, posgrado, pregrado, bachillerato,
están recibiendo sus clases magistrales a través de la tecnología. Una recomendación inicial que podríamos tener en el aula invertida es que esas clases magistrales no son síncronas. Esas clases magistrales pueden estar pregrabadas, pueden hacer apoyos de video encontrados por internet o pueden ser materiales educativos, lecturas, animaciones y cualquier otro tipo de herramienta tecnológica que pueda usted utilizar para impartir el conocimiento. Pero ya en el aula de clase, lo que se hacen son actividades, talleres, reforzamiento, indagación de los saberes que los estudiantes aprendieron fuera del aula de clase, consolidación, evaluación y en general ya vamos a entrar en un proceso de acompañamiento, de monitoreo a ese proceso de aprendizaje que los estudiantes tienen. Por esa razón, lo que nosotros podemos decir es que el aula virtual nos cambia los escenarios donde nosotros hemos aprendido. Aprendemos fuera del aula de clase, lo compartimos en el aula de clase con los docentes, con los demás miembros de mi clase. Optimizamos ese tiempo en el aula de clase, reforzamos lo que ellos han aprendido, pero a su vez hacemos seguimientos de los resultados de aprendizaje y de las competencias que nosotros hemos definido. Fundamentalmente, el aula invertida hace un aprovechamiento fuerte de las herramientas de educación virtual, de internet, pero definitivamente no es educación virtual, definitivamente no es B-Learning, tampoco es una metodología o un modelo absoluto. Los autores hablan de modelo porque en realidad es cambiar el modelo de aprendizaje, es invertirlo, pero apoyados por herramientas tecnológicas. Y quiero aclarar esto porque educación virtual no hay una mediación directa del docente, hay un tutor que hace unos acompañamientos y una serie de tutorías. El proceso de aprendizaje en su totalidad se da a través de la plataforma. En aula invertida no, en aula invertida existe el componente remoto y existe el componente presencial. Es así como nosotros queremos aclarar cuál es esta definición y espero que les haya quedado clara la definición, pero también que pueden mezclarles muchas metodologías educativas, retos, gamificación, aprendizajes por resultados, talleres, casos prácticos y en general se pueden mezclar muchas metodologías para que el momento presencial, el momento de acompañamiento síncrono mantenga la atención y no se vuelva una clase magistral. Vamos entonces en la siguiente sesión a hablar cuáles son los beneficios, ventajas, desventajas y algunas críticas que ha recibido el aula virtual. Espero les haya interesado este conocimiento y les recomiendo que hagan la lectura de refuerzo que tenemos en esta aula virtual. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.